Bendiciones a todos los hermanos, sean bienvenidos un día más a Un Consejo de Dios. Le habla el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Hoy quiero que veamos en el libro de Mateo, Nuevo Testamento, en el capítulo 16, versículos del 5 al 12. Repito, Mateo 16, versículos del 5 al 12. Dice la palabra lo siguiente: los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Dándose cuenta Jesús les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hoy lo que quiero que notemos es cuando el maestro se está refiriendo a los fariseos y a los saduceos, que eran los que en aquel tiempo eran los representantes de la ley de Moisés y los representantes para el pueblo de Dios en la tierra. Como hemos leído, los discípulos no interpretaron bien la enseñanza que Jesús le quiso dar. No la interpretaron bien y por el contrario creían otra cosa. Sin embargo, el maestro les tiene que exhortar y les tiene que recordar para que aprendan a hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Hacer la voluntad de Dios a través de su palabra antes que lo que un hombre te diga que hagas. Y esto lo vemos claro en este pasaje de hoy. Porque si vemos los finales versículos, a partir del 11, dice el maestro: ¿cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? La levadura, en el lenguaje, en el entendimiento de las Escrituras, es sinónimo de algo falso, de algo que no es verdadero, de algo que aparenta una cosa pero que significa otra. El Señor no quería ningún tipo de levadura en sus ofrendas. Y más adelante vemos también la Escritura como nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, un poco de levadura echa a perder toda la masa, porque la levadura que se usa en repostería solo tiene un objetivo, que es el de dar volumen, el de dar tamaño, el de dar apariencia. Sí, apariencia. Por eso el maestro los quería avisar y advertir de las apariencias, de el aspecto exterior de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos porque eran un tipo de seguidores de Dios diferente a los saduceos,
saduceos no creían en la reencarnación, no creían en la vida eterna, no creían en una serie de cosas, y los fariseos sí, los fariseos eran mayores que los saduceos venían de familia de reyes, los fariseos no, pero los fariseos eran un mayor grupo, con menos poder económico y social, pero eran mayores. De ahí estaban los escribas y los rabinos, la gran mayoría de ellos. Entonces el maestro no hace distinción entre unos y otros por separado, los hace juntos, pero les quiere advertir que tanto unos como otros se aparten de la levadura que ellos les quieran dar, de la falsedad que ellos les quieran dar, de la apariencia que les quieran dar. Por eso dice el verso 12 de Mateo 16: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina, porque no todo lo que enseñaban fariseos y saduceos era malo, pero tampoco de lo que enseñaban casi todo era bueno, porque tenían ellos sus propias formas de verlo, tenían ellos sus propias formas de interpretarlo, y lo que hacían era que confundían al pueblo. Y Jesús les quiere advertir para cuando ya no estén con ellos, cuando ya el maestro haya muerto, haya resucitado y ya no esté en la tierra, quiere advertirle a sus apóstoles para que no crean todo lo que digan fariseos y saduceos, sino que lo que hagan sean porque las escrituras así lo establece, porque las escrituras así lo dice, y no porque lo diga un hombre con un cargo u otro, no porque lo diga un ministerio con un cargo u otro, no porque sea responsable de una gran obra, no porque sea responsable de una gran denominación va a estar más cerca de Dios. No porque lleve más años de conversión, 40 o 50 años, va a estar más en santidad que otro que lleva 1 año, 2 o 10. No porque tengas un cargo de pastorado, de anciano con años y remunerado, no por eso vas a estar más cerca de la voluntad de Cristo que por algún pastor que se tiene que ganar la vida trabajando en el mundo para poder sostener y levantar su iglesia cada día y poder abrirla cada domingo en el culto. No siendo un pastor asalariado, sino un pastor que tiene que trabajar y sostener a su casa, y no puede la congregación mantenerlo. Pero también algo muy importante le quería mostrar el Señor a sus apóstoles, y era que si os han enseñado durante un tiempo una cosa u otra, si os han dicho una cosa u otra, y veis y comprobáis que no está en las Escrituras, no lo cumpláis. Repito, si durante años os han enseñado, predicado, aconsejado, aleccionado, exhortado, etcétera, etcétera, algo que conforme a la doctrina humana es de una manera, pero que si tú lo lees en la Biblia y es fácil de leer y de interpretar y te das cuenta por ti mismo, por el propio sentido común que tienes innato en ti, te das cuenta que no se parece a lo que te han estado predicando, el Señor te dice que te apartes. El Señor te invita a que no sigas esa doctrina. El Señor te invita a que no hagas lo que dicen estos hombres, porque serán, repito, serán como los fariseos y como los saduceos de la época del Maestro. Que no porque esté en un lugar de responsabilidad delante de los hombres va a estar más cerca de Dios. Que no por llevar más años en Dios va a ser más santo o más santa que otro que no lleva tantos años. Eso es lo que el Maestro les quería advertir. Por eso, si tú en la iglesia en la que estás, o en la, sea católica, sea evangélica, no te convencen aquello que te predican tanto sacerdotes como pastores o ministros, sino que te das cuenta que lo que hacen es una cosa y lo que dicen es otra, o si te quieren imponer una doctrina y tú te das cuenta que esa doctrina no la pone la Biblia o va en contra de la Biblia, el Maestro te está advirtiendo que te guardes de esa enseñanza y que hagas lo que Él ha establecido. Que creas en Jesús, pero que lo creas a sus palabras,
no las palabras de los hombres que no se parecen a la del Maestro, sino que andes con cuidado y que pongas en práctica todo aquello que dice la Biblia y que pongas en práctica todo aquello que te enseñen algún orador o predicador o maestro, pero que lo diga tal y como lo estipula la Biblia y no con levadura humana, no con frases humanas que no son de Dios. Por eso, amigo, amiga que me oyes, hermano o hermana, este es mi consejo de parte de Dios en este día. Que si lo pone en la Biblia y lo dice esta persona, amén, sigue adelante. Pero si ves que lo que dice esta persona en el púlpito o fuera de él no es conforme a la Biblia, que no le hagas caso y que no lo tengas en cuenta, porque esta es la enseñanza de Jesús y es lo que él quería enseñarle a sus apóstoles y a todos nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero mañana un devocional más. Puedes escribirme a la cuenta de correo electrónico, todo en minúscula, unconsejodedioshoy@hotmail.com, o oír todos los audios en mi canal de YouTube, devocional Un Consejo de Dios. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.